Ah, Hola, buenas tardes. Un nuevo encuentro en esta Semana del Parto Respetado desde la Red Argentina de Casas de Partos. Bueno, con esta marcha de salud que hemos tenido, ¿qué podemos decir, no? Y lo que podemos decir es que hoy tenemos una invitada muy importante por lo que ella hace y también por quien ella es, por supuesto. Meli es integrante de la Red Argentina de Casas de Partos, es miembro, fue co-fundadora de la Red Argentina de Casas de Partos, es trabajadora licenciada en Trabajo Social y es referente del parto respetado en Chascomús. Entonces, bueno, invitarla a Meli, además de ser mi amiga, de haberla acompañado en los partos, para mí es una belleza en cuanto a que ella es un testimonio viviente, porque además ha vivido sus cuatro partos de manera fisiológica y es una activista y militante del parto. Entonces, qué mejor que, además de una profesional, una defensora desde aquel entonces que se nos ocurrió casas de partos, tener una protagonista también, no solamente una trabajadora social como referente en la red, sino una protagonista, una madre protagonista de esta experiencia. Así que la idea, bueno, Meli, si me olvido de algo que presentarte, contanos vos un poco más y también contanos un poco qué está pasando con el parto respetado en Chascomús, con las mujeres, con la violencia ginecobstétrica y por qué creemos que la opción casas de partos es una opción más de salida frente a este flagelo de tanta violencia ginecobstétrica y neonatal. Bueno, Bienvenida. primeramente, gracias siempre a vos, porque, o sea, gracias a vos incursioné en todo en este proceso. Estaba embarazada de 26 semanas, 27, y había ido al Congreso de las Víctimas contra las Violencias, y había estado quizás un poquitito antes, ¿no? Con Vita Escardó, bueno, justamente había hablado de su experiencia, y estaba cursando el último año de la facultad eh, como el Greenberg, o sea, en la cátedra de Greenberg con distintas profesoras, hablando un poco también de la deconstrucción feminista del abordaje de la salud, ¿no? Entonces, todas esas ideas así, yo embarazada, voy con esta idea de plantear un parto vertical y me dicen, vos ocupate de tenerlo, que yo me ocupo de sacártelo. Y en ese momento dije, "Bueno, por ahí no es." En ese momento, obviamente, fue como, ¡guau! Llanto desconsolado. Bueno, y mi compañero en ese momento me dice, pero no sé, te entiendo, pero no entiendo por qué estás tan mal si, si no te dijo nada que fuera cruento. Y a partir de ese momento yo dije, yo quiero ser la protagonista de mi parto. Y esto, ¿no? Que el proceso sea nuestro, del nacimiento a ser una familia. Y bueno, en ese momento, bueno, había conocido a Tito Loreiro, Tito me recomendó con vos, y bueno, y ahí empezó nuestra hermosa amistad de hace ya 19 años. O sea, Fran Mm. cumple 18, así que ya vamos para los 19. Hablar de que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos es algo que hace 18, 19 años era imposible de pensar, ¿no? Esto de sentirnos protagonistas, y por eso yo siempre te reconozco a Ana y también muchísimo a Raquel, que se animaron a decir en esos momentos, las mujeres somos las protagonistas de este proceso vital, de vital importancia. Y bueno, obviamente yo desde mi fundamentación, ¿no? Desde mi marco teórico conceptual, poderle dar otro enfoque a unas ideas que hasta aún en mi facultad en ese momento eran disruptivas, porque bueno, estaba mejor visto que una mujer pudiera decidir interrumpir su embarazo, que estamos todas de acuerdo, que una mujer pudiera decidir cómo parir a su hija. Entonces era como algo muy loco. Entonces para mí fue siempre, aún tildada de feministas rosas, digo, una lucha que venimos haciendo hace un montón de tiempo. Que las mujeres y las personas gestantes tenemos esta posibilidad de decir y que lo que el modelo médico hegemónico diga sobre nuestras posibilidades respecto al parto, no define nuestro parto, no define el nacimiento de nuestros hijos. Así que bueno, encontré en vos justamente la persona que me acompañó y creo que estas cualidades que voy a decir son las que necesitamos con información fidedigna, con un acompañamiento respetuoso y amoroso de los procesos fisiológicos, y que esta es la pata que me parece que falta rever en el sistema, con un sostén y un acompañamiento desde la gestación hasta el puerperio, ¿no? Que creo que es
algo que hay que hacer mucho énfasis. Yo pude hacer todo este recorrido porque contaba con una información previa por haber ido a la Universidad Pública de Buenos Aires, por estar en determinada situación social, que creo que es eso lo que falta transmitir. Yo creo que hoy en día hemos dado grandes avances en respecto a la política pública y al reconocimiento de las necesidades de las mujeres en el momento del parto, pero las mujeres no saben qué es lo que está sucediendo muchas veces, y no porque sean ignorantes, y no porque no quisiera saber, sino porque la información que llega está totalmente condicionada a los intereses públicos hegemónicos, o sea, los intereses hegemónicos de los distintos sectores, no solamente el público. Mm. Esto tiene que ver con el poder, lo que estás trayendo, ¿no? Siempre, cuando la mujer se embaraza, lo que sucede es que esta información también aparece en la mujer o en el hombre cuando ya está sucediendo. Como así vos decís, bien, bueno, esto estaba incluido dentro de la educación sexual integral, que hay que nuevamente, por eso ha sido de una gravedad descomunal sacar esta posibilidad de la educación en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la escuela nada más. Hay que hacer educación sexual integral en los ámbitos de las oficinas, de las gerencias, de las organizaciones, porque parece que llegamos ahí con un tema tabú y en el tabú se va prostituyendo la comunicación. Totalmente. Y eso es uno de los enfoques principales bueno, desde la red siempre tenemos como uno de los pilares y que desde Parto Respetado es como que machacamos a full. Digo, necesitamos hablar de partos y nacimientos, digo, en la salud sexual integral, ¿no? Digo, parece que la ESI se dedicara a decir, bueno, eh, un tema quizás como controvertido fue incluir la posibilidad de interrumpir un embarazo. Ya había sido como controvertido. Hablar de parto menos, digo, y es un proceso que es totalmente fisiológico, natural, deseable y esperable, ¿no? Digo, no se habla de parto, no se habla de planificación familiar y se dice como si fuera una promoción hacia algo que es indebido, cuando en realidad es un proceso que muchas personas podemos elegirlo como esto, ¿no? Como una elección de vida, ¿no? Digo, para mí es fundamental estar bien informados respecto a eso. Y no significa, como uno dice, ay, porque hablan mucho de aborto, todo el mundo se va a hacer aborto. Porque hablamos mucho de esto de partos, van a tener todas las pibas, van a estar todas pariendo en 9 meses, ¿no? Pasó en la pandemia, ay, va a ser un baby boom. No, mentira, no fue así. Digo, creo que hay otras variables que están implicadas y que tienen que ver con estas cuestiones en las cuales las mujeres nos estamos como, no sé si la palabra es sometiendo, pero bueno, bien expuestas, ¿no? Creo que estamos muy expuestas, o ni siquiera puedo decir sometidas, pero esto es decir, frente a todas las condiciones que me están pasando, realmente elijo no tener un hijo o elijo este proyecto de vida que no incluye la maternidad. Entonces, me parece que es un punto para verlo y no para hacer, decir, uy, no, una propaganda acerca de paramos todas, tengamos todos hijos, no, no, nada que ver, muy lejos de la realidad. Y en estas situaciones, quizás esto, respondiendo a la primera pregunta que me hiciste, que obviamente me das para hablar y tengo un montón, ¿cuál es la situación en Chascomús? Bueno, en Chascomús obviamente estamos también muy por debajo de la tasa de natalidad, pero la cantidad de cesáreas es del 76%. La región sanitaria 11, o sea, estamos hablando del sector privado, Estamos público, porque hablando de privado no hay de más. la provincia de Buenos Aires. ¿Mm? Región Sanitaria 11, Chascomús, provincia de Buenos Aires, Región Sanitaria 11, bueno, tiene un promedio creo de 54, o sea, Chascomús eleva la tasa, ¿sí? Y no, que a mí es un dato que me interpela, ¿no? Esto de decir, uno de los cuestionamientos, hemos tenido hace poco una reunión con Región Sanitaria 11, la primera vez que nos encontramos frente a frente con el equipo de obstetricia del hospital local, y han habido muchas resistencias. Y decían, bueno, sí, pero las mujeres al final vienen y eligen una cesárea, ¿no? Digo, y me encuentro con que hace muchísimos años en Chascomús, en el sector privado, que eran los mismos médicos que también atendían en el sector público, decían que los partos eran peligrosos, ¿no? O que no atendían partos en primíparas, que bueno, que solamente acompañaban partos de segundos nacimientos. Entonces, hay ahí esa doble vara donde yo me pongo a pensar en cuántas veces el sector privado ha condicionado la opinión pública, ¿no? En relación a lo deseable, lo esperable.
uno de los cuestionamientos más grandes que era que en Chascomús no hay neonatología, ahora en el hospital hay acondicionamiento para que pueda atenderse en primera instancia una situación de un neonato con algún tipo de dificultad para un nuevo traslado, ¿no? Pero no está el servicio de neonatología tal cual bueno, funcionaría, ¿no? En los grandes hospitales. Uno de los cuestionamientos es, no hay neonatología, es peligroso parir en Chascomús, ¿no? Claro, esto Entonces, es necesaria mucho más. Es una creo, intervención, claro, creo que es debido a la gran intervención que se hace, hay mucho miedo no tener una neonatología, es al revés. Digo, charlando un poco para la gente que nos está escuchando por primera vez, que se está acercando a esta temática por primera vez. La gente se acerca a esta temática cuando está en proceso de embarazo o cuando ya le sucedió algo que realmente la dejó marcada, una violencia ginecobstétrica y neonatal, y hay que empezar a hablar qué es la violencia gineco, qué es la violencia obstétrica y qué es la violencia neonatal. De que eso lo iremos desarrollando a lo largo del año, con muchos vivos que haremos desde la Red Argentina de Casas de Partos y en cada región. Esta semana tuvimos la oportunidad desde la red de hacerle a gente de Tucumán, a gente de San Juan, próxima semana a gente de Córdoba, a vos que estás en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero eso porque nos interpela hasta cuánto o hasta cuándo verdaderamente necesitamos, por estadística, realmente el posicionamiento de casas de partos como una opción posible. Posible tal porque cual. y necesaria, y necesaria. La Argentina Nosotros es muy decimos grande, que termino la idea. La Argentina es muy grande y necesita centros especializados con personas calificadas para poder atender toda esta parte de la vida, no la problemática, no es una problemática, la han problematizado, la han patologizado. Por eso en Chascomús se pone una gran neonatología, porque seguramente el sistema de intervención es muy grande. sí, no se puso la neonatología, pero sí se hicieron intervenciones para acondicionar, ¿no? Digo, más allá de eso, de lo que estas cuestiones en lo particular de Chascomús, nosotros creemos, o sea, desde tanto de la red como desde Parto Respetado Chascomús, el enfoque de la integralidad, ¿no? Y que quizás esto me incumbe como más con respecto al parto y el nacimiento, ¿no? Pareciera como que una mujer entra a la situación de parto y se ve escindida en un montón de lugares, ¿no? Entonces, una mujer llega a atender el embarazo, quizás el lugar más integral es el CAPS, ¿no? Donde la reciben, donde puede encontrarse y demás, donde quizás hace el mal llamado curso de preparto, digo, pero llega un determinado mes de gestación donde se tienen que ir a hacer los controles al hospital, ¿no? Y este acompañamiento personalizado, individualizado, se ve fragmentado, ¿no? Esta historia clínica termina siendo un montón de bodoque de análisis que la mujer lleva para dar cuenta de que fue atendida y que el proceso es fisiológico, natural y que está en los valores esperables. Pero no hablan de la historia de esta mujer y de los atravesamientos que ha tenido esa mujer. Entonces, realmente después nos encontramos con esto de que uno dice lo patológico, o muchas veces esto de, bueno, es escindido, ¿no? Por ejemplo, va al médico porque tiene una mastitis y al bebé le mandan mamadera por bajo peso. Bueno, no hay una interrelación, una interdisciplina, un diálogo para poder llegar a una lactancia más exitosa, ¿no? Digo, o estas cuestiones que nosotras vemos desde las problemáticas, ¿no? Que se ven desde la violencia, desde un montón, digo, la situación del embarazo en la mujer, ¿no? Y la falta de sostén, que antes era, que en otro momento era, bueno, la comunidad de mujeres, ahora estamos con mujeres que trabajan muchísimas horas a la par que sus compañeros, y donde la crianza es un peso muy grande. O sea, está mucho tiempo sola, no hay nadie que acompañe a esa mujer puérpera estos primeros días, digo, y frente al agobio, realmente tampoco hay respuestas para una maternidad deseosa, ¿no? Digo, bueno, ¿qué es lo que estamos esperando de las mujeres hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Creo que Esther Rivas lo manifiesta muy bien, ¿no? Tenemos que empezar a gestar y a trabajar en tribu. Y para mí en esto, más allá de que yo viví experiencias maravillosas de los nacimientos de mis hijos, de mis partos, en las casitas de partos de Sandra, más allá de eso, yo creo que el sostén es fundamental, tanto sea para la gestación como para después del nacimiento. El momento hito del nacimiento es impagable, pero el antes y el después son tan importantes como el nacimiento. Y esto queda
totalmente sin contención, sin acompañamiento, y vuelve a caer en una demanda muy grande para las mujeres. Muy. Como que todo cae sobre las mujeres, ¿no? Como que todo cae, como esa responsabilidad de que además, eh, capaz que esa información no llegó a tiempo, por eso yo creo que esto es una responsabilidad social. Nos debemos una deuda social a hacer, por eso me interesaba que estuvieras vos hoy en este vivo como trabajadora social. A mí me parece que Casas de Partos nos trae la posibilidad de empezar a pensar para erradicar la violencia obstétrica, gineco-obstétrica y neonatal, porque tenemos una deuda social con el nacimiento. En estos últimos, podamos decir, 80 años, el nivel de intervención fue en crecimiento. Antes de la pandemia estuvimos con Anita Jiménez en un encuentro con una médica que estaba en la Organización Panamericana de la Salud y ella ya en su momento, en el 2018, hablaba de una pandemia, que la mayor pandemia es la cesárea, que estaba en el 2018 ya hablaba de este nivel de intervenciones. Y también creo que va de la mano de un protocolo que para las mujeres, por lo menos en Argentina, todavía siguen con el viejo libro de tengo el Levatés positivo, voy a ver al médico, tengo alguna dificultad y voy a ver a un médico. Y en realidad nosotras, las licenciadas en obstetricia o parteras profesionales, trabajamos en toda el área de salud perinatal. Eso implica antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, con una mirada también social, porque el parto, cuando digo parto, digo concepción, parto, posparto, crianza, primeros semanas, meses conlleva mucho más que dos cuerpos, mucho más que dos cuerpos, que esos cuerpos que hicieron a los niños. Y entonces este impacto social que no estamos teniendo también es por haber adiestrado, ¿no? En esta forma de nacer, en la forma de intervenciones, que si no vas a ver a un médico, que si no te haces los análisis, que no si te haces las ecografías, que no sé. Ya algunas cosas son maravillosas que nos da la posibilidad de hacerse un análisis por trimestre, una ecografía por trimestre, pero ya, no, más, no hay que depositar más. Cuando la No, y clínica, además, sí, sí. perdón, No, yo decía que no solamente es la cuestión de los controles, ¿no? Yo nunca digo estoy en contra, digo, seguimiento, pero seguimiento le digo yo. el seguimiento, claro, el acompañamiento, no, no estoy en contra, digo, lo que me cuestiona es depositar esa fe en el saber médico hegemónico solamente, ¿no? Digo, y haber perdido ese sostén cultural, ese sostén esto, ¿no? De encontrarnos con otras mujeres en este momento de empoderamiento. Digo, y esto también lleva un poco el tema de la casa de brujas, ¿no? Yo siento como profundamente esto de que hay muchísimos saberes del parto, el nacimiento, la crianza, que han sido cercenados o coaptados por discursos oficiales acerca de lo que es bueno y lo que es malo, y que no habilitan este diálogo a la posibilidad, ¿no? Las mujeres no somos tontas, o sea, nos vamos dando cuenta de las cosas que suceden y dudar de eso es socavar un poco el poder que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestros cuerpos o de conocernos, ¿no? Digo, no puede ser que esto, no sepamos cuál es nuestro clítoris, cuál es nuestra vulva, cómo es nuestra vagina, y que nos tenga que otro tocarnos antes de que nosotras podamos sentir qué son esos órganos y para qué, o no saber. Digo, hace muy poco acompañamos a una compañera mayor de edad, o sea, que tiene entrada en sus hermosas canas, que contaba la situación de que le habían tomado una muestra en una colpo de células. Y que el raspado fue muy intenso porque quería tomar una muestra y evitar la sedación total, pero digo, pero bajo ningún momento el consentimiento de esto de decir, bueno, pongo una anestesia local, estamos hablando con el tema del DIU con la campaña, ¿no? Esto de decir, si a los hombres jamás en la vida se les ocurriría hacer esas cosas, ¿no? Que a nosotros son frecuentes. Digo, No, como y si si no por ser tenemos mujeres estamos a disposición. Sí, y si no tenemos un diálogo con la persona que va a poner el cuerpo y le decimos, ¿cómo vamos? ¿Te duele? ¿Vamos bien? ¿Crees que sigamos? ¿No? ¿Crees que sigamos? Si te duele mucho, bueno, venís otro día, quizás estás en una semana que estás
premenstrual, que a veces el cuerpo está como más sensible y sí, como eso, intercambiar. Nos hemos vuelto, digamos, en la medicina ha perdido el arte de curar y por otro lado, ha perdido la sensibilidad exquisita de la afectividad con la persona que se está. Yo genero un vínculo, ¿qué me va a pasar? ¿Se me va a caer el título? ¿Qué va a pasar si aparece el afecto en ese ratito que estamos juntos? Tal cual. Y la otra situación también que estuvimos acompañando desde parto, o sea, que acompañamos situaciones locales, es de la falta de información que muchos profesionales de la salud dan frente a una emergencia obstétrica, ¿no? Esto de cuáles son las pautas de alarma cuando perdemos un embarazo, un aborto espontáneo, ¿no? Digo, esta desinformación de, bueno, quédate tranquila o hablar con tu médico de confianza, ¿qué redes, qué sostén generamos, ¿no? Alguien le preguntó a esa mujer si hacía mucho que estaba esperando esta gesta. Bueno, situaciones donde se atiende el parto como una cuestión de urgencia, emergencia y queda por fuera lo humano, ¿no? Digo, ¿qué ganas tenemos las mujeres de traer este compromiso que asumimos cuando tenemos un hijo con tanto dolor, exigencia, trauma? Digo, bueno, la culpa es tuya porque no pudiste sostener el embarazo. La culpa es tuya porque te quedaste embarazada, la culpa es tuya porque la culpa siempre es de la mujer, ¿no? Digo, la excesiva responsabilidad sobre el cuerpo de las mujeres es enorme. Bueno, Entonces, la hay un punto culpabilización, donde nos tildan de histéricas. sí, la culpabilización viene de los siglos y no es nada. El tema es que no podamos revertirlo, porque esta culpa se genera para luego actuar con el poder. Entonces, frente al poder, yo te hago algo, y lo comentábamos el otro día con Elena de San Juan y con Sole de Tucumán también, que estuvo en Los Vivos, las compañeras, que hablábamos que cuando verdaderamente se está en un lugar de poder, lo primero que se hace es someter. Entonces, hace muchos siglos que venimos sometiendo. Y esta es la mirada y la contrapartida. Cuando a veces me preguntan a mí, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una casa de partos y un hospital o una maternidad? Primero que va a haber nombres y apellidos, ¿sí? No va a haber clientes. No vas a tener que pasar por admisión para hacer la internación y separarte de tu pareja para tener que ir. Vamos siempre juntos y la prioridad es lo que está sucediendo. Lo burocrático lo podemos llevar adelante después, ¿sí? Y por otro lado, que en las casas de partos van a estar asistidas y dirigidas por parteras, pero también va a haber todo un equipo que sabe que hoy van a ser Francesco o que sabe que hoy van a ser Gaia, o que sabe que hoy van a ser, hoy digo porque ya entró y está en trabajo de parto y está, cuando digo hoy, mañana, ¿no? No es porque programamos, sino porque, y sabe que van a ser León. Y todo el mundo, desde la recepcionista hasta todos los que vamos a estar en la escena, quizás una partera, estamos sabiendo que está viniendo alguien al mundo. Empezamos a personalizar. Y en eso radica la diferencia. Muchas otras cosas más para seguir charlando y contándole a la gente. Pero por sobre todo que desde el mismo momento que entras a la casa de partos, todo el mundo va a saber quién llegó. Y eso para la mujer que está por parir o la mujer que está por hacer asistida, no es un número. Es una persona con nombre y apellido que va a traer un nuevo integrante al mundo. Y por eso las casas de parto no necesariamente tienen que ser multitudinarias. Quizás en una casa de partos tome solo un protagonismo de un par de manzanas, de cuadras, para no atender más, porque cuando lo que nos damos cuenta en los equipos de salud y en salud, que cuando una sociedad, y esto lo de saber vos también en el trabajo social, que cuando una sociedad está arrebatada, y lo que está pasando ahora en la crisis humanitaria y sanitaria, que no se da abasto, y no se da abasto, al no dar abasto, estamos perdiéndonos como esa necesidad específica del ser humano. Hace un ratito, Sí. Ana de Córdoba, partera, que yo la invité para hacer un vivo el día martes. Justo una mujer empezó su trabajo de parto y me acaba de escribir, Sandrita, recién, hoy a la mañana nació el bebé.
así que recién hoy me desocupo, lo hacemos en la semana. Y yo pensaba, qué maravilla, pensaba y la felicitaba. Es imposible que una mujer pueda sostener un parto fisiológico si no tiene detrás todo unos seres que puedan con profesionalismo sostener esa fisiología, desde el compañero Tal o la cual, compañera de pareja hasta el equipo que la va a atender. Y tal cual. el equipo necesita ser sostenido por un espacio físico que tenga ese sostén también. Bueno, una de las situaciones que también habíamos elevado con la reunión de región sanitaria 11 es, nosotros acá tenemos solamente el hospital y no hay medios de transporte públicos como en Buenos Aires, o sea, en Chascomús, eso te mueves en moto o te mueves en auto, remis. Una chica joven no tenía para, o sea, estaba yendo y viniendo al hospital, ¿no? Esto del acompañamiento, esto de quizás esto necesitaba algún referente. eh, y encontrarnos con la necesidad concreta, esto de decir, bueno, le hubiésemos mandado a la ambulancia, digo, quizás lo que necesitan las personas, y eso creo que es lo que puede dar la casa de parto, es ese espacio para estar, para botar las dudas, para saber que estoy bien con mi cuerpo, que no hay nada mal en mí. O sea, ese tiempo y ese proceso que no se puede dar en un hospital, porque el hospital atiende la urgencia y la emergencia, y está muy bien que así sea, ¿no? Digo, pero atender lo fisiológico en un lugar que atiende lo patológico no es coincidente. Entonces, quizás muchas veces este sostén hacemos desde parto, desde lo voluntario, decir, bueno, mirá, este acompañamiento, esta mirada, ¿no? Y encontrarnos con que ellos decían, bueno, la dejamos internada, pero dejar internada a una persona es dejar internada, no es darle ese espacio para que pueda evacuar sus dudas, para que pueda estar alguien a disposición de este momento vital. Creo que es un encuadre totalmente distinto de trabajo. Entonces, desde ese lugar es muy difícil pensar en esa sincronía. No es posible, digo, no, no es, no, digo, porque muchas mujeres nos tiran a nosotras de que, ustedes porque quieren casa de parto. No, es muy probable que pueda ser posible en determinadas condiciones, con determinados profesionales de la salud, pero no es lo mismo, digo, Mm. el parto y el acompañamiento que nosotros estamos proponiendo y promulgando Sí, y es integral, o sea, es desde un pararse político ujú, y una perspectiva de vida quizás distinta. Entonces, bueno, idealistas puede ser un poco, pero también sabiendo que esto es posible y que se ha dado en las sociedades desde los tiempos, ¿no? Digo, pienso en las parteras del Caribe, digo, como que donde no ha llegado el sistema médico hegemónico, donde no han corrido los intereses del capital, se están dando estos procesos de una manera más armónica. Entonces digo, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos gestionar esto que siempre digo, lo político y lo público, y también lo comunitario, la responsabilidad social y esto de lo sororo, ¿no? Digo, del acompañamiento de mujeres a otras mujeres, como se da muchas veces con los pacientes oncológicos, ¿no? Esta solidaridad de mujeres hacia mujeres y de este trabajo que también nos da un empoderamiento cuando acompañamos al otro. exactamente. Bueno, Meli, mucho para seguir charlando, pero mil gracias. El aporte que has traído es exquisito. También contarle, ya que te tengo acá, que el lunes a las 6 de la tarde estén atentos porque vamos a pasar una info por Facebook, en Instagram, para hacer qué, Meli, ¿qué vamos a hacer el lunes? En realidad, justamente vamos a plantearnos un poco entre varias miembros de la red si está realmente en peligro esto del nacimiento humano, ¿no? ¿Qué nos está pasando con esto de que, bueno, esto de que muchas veces el presidente nos tildó de aborteras, de que somos las causantes? Digo, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, parte de algunos puntitos, algunos hilitos hemos tirado en esta charla, que me parecen a mí, desde mi perspectiva como trabajadora social, que son aportes, pero bueno, van a estar compañeras de la red que saben muchísimo compartiendo desde cada una, desde su saber, eh, un aporte para reflexionar esta temática, sin soluciones, sin respuestas, pero para abrir un poquitito esta posibilidad. ¿Va a ser para que la gente entre al Zoom? En realidad, si están dispuestos, más que bienvenidos, pero si no, va a ser publicado para que esté disponible para todas las personas que los puedan ver en el tiempo que lo puedan hacer. Como Ok, es lunes 25 de mayo, bueno, esto, claro, claro, invitadas, invitados todos los que estén claro. interesados, los y las que estén interesados, pero bueno, si no va a estar disponible grabado y subido a Claro. la red. Qué interesante, porque voy a estar escuchando, porque el índice de la natalidad ha bajado muchísimo y qué factores están haciendo eso. Es muy interesante para que repensemos como seres humanos eh,
que nos está pasando, ¿no? Que la Red Argentina de Casas de Partos también toma estas temáticas, porque las casas de partos no van a ser solamente un lugar para parir, van a ser, como vos decías, un lugar de encuentro para repensar la maternidad y la paternidad. Si tenemos partos, mejor, para acompañar a las mujeres, a las personas gestantes. Las casas de partos están creadas bajo el modelo de la Partería Internacional, Derechos Humanos y Equidad de Género. Así que muy interesante lo que va a pasar el lunes. Muchas gracias por ese espacio que van a brindar las No, compañeras. por favor, gracias a vos, Bueno, Andy. nos seguimos acompañando. Gracias a la gente que va a escuchar y que sigue sumándose, porque lo que necesitamos es visibilizar esta temática y esta opción de, también de qué se trata una casa de partos. Realmente cuando uno estuvo, está o visitó o tuvo la práctica en una casa de partos o parió en una casa de partos, realmente hace la diferencia a quien no conoce o nunca estuvo. Así que intentaremos seguir contándoles de qué se trata allí. Gracias, Meli, desde Chascomús. Y bueno, seguir aportando un granito para que las cosas puedan seguir mejorando o que mejoren o que se tomen como sociedad para hacerse cargo y reclamar a las autoridades pertinentes. Un cariño Gracias, hermoso, Andy. querida amiga. Gracias, Andy. Un beso enorme, querida amiga.